Hola, ¿qué tal? Dios les bendice. Mi nombre es Javier Enrique Gómez Duarte. Nací un 26 de julio de 1974 en la ciudad de Barranquilla, Colombia. Y actualmente resido en Argentina, en Buenos Aires, donde estoy llevando a cabo funciones de presentador y productor en el canal de televisión Solidaria TV, que pertenece al Ministerio Remar Internacional. Dios hasta el día de hoy ha sido bueno. He visto su mano de misericordia y de favor, y he visto cómo cada día es fiel al cumplimiento de sus palabras y de sus promesas, pero también me doy cuenta que en mi vida Dios ha tenido un plan muy específico y desde muy pequeño ha ido manifestándose y mostrándome el camino por el cual debo seguir y por el cual debo andar. Quizás en mi juventud fui renuente y rebelde, y son de estas situaciones que quiero comentarte hoy y enseñarte, porque muchos conocen la gloria de ciertas personas, pero muchos desconocen la historia. Y de esa historia quiero hablarte y de esa historia quiero enseñarte, porque desde el principio no todas las cosas fueron fáciles y favorables. Algunas a causa de mis propios errores y otras porque yo no los quise o porque otros actuaron en contra de mi vida y me dañaron. Desde temprana edad tuve que presenciar el divorcio de mis padres y tener que vivir separado del seno familiar, de esa unidad de padre y madre que cada uno de nosotros ha anhelado. Nunca quise que mis padres vivieran cada uno su vida por su parte, pero fueron sus decisiones, y esas decisiones en algún momento me afectaron porque crearon en mi vida una inestabilidad. Un día viviendo en una ciudad y otro mes viviendo en otra ciudad a raíz de los diferentes conflictos en los cuales ellos se enfrentaron por tener la custodia de quien hoy les está comentando esta historia. Y es en esos días de separación en los cuales mi padre se fuga, por llamarlo así, conmigo hacia la ciudad de Bogotá, Colombia. Y paso una temporada larga viviendo a su lado. Temporada en la que enfrenté el no tener a mi madre cerca y en la que me vi expuesto a situaciones que yo no esperaba y que de alguna forma u otra fueron dañando y destruyendo mi infancia. Fue en ese tiempo cuando una persona cercana a mi padre intenta abusar sexualmente de mi vida, cosas que yo no entendía ni comprendía. En ese momento te digo que fue una experiencia para mí algo sorpresiva y de alguna manera u otra inesperada. Gracias a Dios no se pudo cumplir lo que esa persona quería porque apareció mi padre en escena, pero nadie se dio cuenta de que ese hombre cercano a mi padre y cercano a la mujer que él tenía estaba queriendo abusar sexualmente de mí. Ya posterior a estos hechos, mi padre habría dicho que nadie me quitaría de su lado a menos que él se muriera o se estuviera muriendo. Palabras que se hicieron veraces y se cumplieron porque en un estado comatoso, un coma diabético, fue la única manera y forma en la cual pudieron quitarme de los brazos de mi padre y enviarme nuevamente a los brazos de mi madre. Y es así que en ese momento de dificultad y de casi muerte para mi padre, soy enviado en un avión desde la ciudad de Bogotá a la ciudad de Barranquilla. Y ya estando en Barranquilla, pues fue muy feliz y fue un momento muy emocionante porque no solamente estaba con mi madre, sino con todo el vínculo familiar.
Ellos, en su afán de que yo continuara mis estudios escolares, intentaron buscarme cupo en cualquiera de los colegios y escuelas de la ciudad, pero no lograron encontrar. Y es ahí, como te decía al principio, que comencé a ver la mano de Dios en mi vida, la mano del Señor en mi vida a través de cada una de las etapas de ella, para irme acercando a su presencia. No hallando lugar donde poder matricularme, el único colegio que encontraron con cupo disponible era el colegio de la Iglesia Bautista Central de Barranquilla. Y es ahí donde comienzo a hacer mis estudios de primaria. Es ahí cuando el Señor comienza de alguna manera u otra a acercarse a mi vida y acercarse también a la vida de mi madre, quien aceptó a Cristo en los años 80 y posterior a esto siguió el camino del Señor. Y es ahí donde comienzo a saber quién era Jesús, quién era el Señor. Y es en ese lugar donde comienzo a tener las primeras experiencias con el Espíritu Santo en los campamentos de niños. Y quizás hasta ahí las cosas son bonitas en cierto sentido, pero comienzan después a tornarse grises, porque otra persona cercana a mi familia ya no solo intentó acercarse a mi vida con deseos de abusarme sexualmente, sino que abusó sexualmente. Y ese abuso sexual produjo que mi infancia fuera completamente destruida y corrompida. Y como producto de esto, manifesté una conducta muy promiscua en lo que tiene que ver con el sexo. Desde muy temprana edad comencé a desarrollar unas tendencias sexuales que no eran lo normal para un pibe, para un jovencito de mi edad. Pero creo que este suceso que ocurrió en mi vida produjo que yo empezara a manifestar este tipo de conductas y que en cierta etapa de mi vida, en cierta etapa de mi pubertad y adolescencia, yo me hiciera también la pregunta si verdaderamente era un hombre o si tenía otro tipo de tendencias sexuales y me encontrara bastante desubicado, bastante distraído en cuanto a quién verdaderamente era yo. Por eso te decía que hay cosas que me sucedieron, algunas producto de mis errores y otras producto de lo que otras personas me hicieron y que yo jamás y nunca hubiera buscado. Pero así sucedió y eso no solamente produjo esa promiscuidad, esa inestabilidad, sino que también produjo que me fuera acercando a ciertas amistades, a ciertas personas que en vez de ayudarme lo que hicieron fue hundirme cada día más. Y me fui involucrando también sentimental y emocionalmente con personas que en vez también de ayudarme, lo que hicieron fue hundirme. Y ahí comienza una etapa de mi vida que comienza, y valga la redundancia, a degradarse. Adicional a estos problemas que me acontecieron y que yo no busqué, comencé a desarrollar una tendencia muy rebelde, un espíritu de rebeldía muy fuerte, el cual mi carácter me jugó malas pasadas y era muy difícil de domar. Sobre todo tuve muchos enfrentamientos con mi madre, muchas peleas, muchos conflictos, y en vez de buscar su amor y aferrarme a ella, me aferré a otras personas. Y fui tomando decisiones en el camino que me fueron desviando del propósito
de Dios en mi vida. Como les decía, esa promiscuidad me llevó a tener relaciones sexuales con la que era mi novia. Y ella queda embarazada. Y yo era un pibe de colegio, de la secundaria, y fue un momento difícil, porque en mi corta edad me tenía que enfrentar a saber que había una persona a la que yo amaba que se encontraba en estado de embarazo. No tenía la responsabilidad, nunca había salido a trabajar porque era un chico de mi casa, criado en mi casa, con gustos, con mimos, con una buena vida económica, no de ultra mega millones, pero no había falta y carencia de ninguna necesidad básica, y aún de ciertos placeres y de ciertos gustos que se le podían dar a un hijo que era único. Pero fui tomando malas decisiones. Decisión número 1, comenzar a tener relaciones sexuales con la que era mi novia. Decisión número 2, quedar ella en embarazo. Y luego, enfrentarme a una vida en pareja, la cual no era el momento adecuado para llevarla a cabo. Pero comencé a correr una carrera contrarreloj. Y en esa carrera contrarreloj me destruía a mí mismo, porque me cerraba las puertas y las oportunidades que Dios me había entregado por hacer mi vida y creer que lo que estaba haciendo era lo correcto. Al final me di cuenta que era totalmente incorrecto. Y comencé a enfrentar esa vida de pareja para un chico de 18 años, 17, 18 años, que no era lo normal, aunque hoy se ve que es normal, pero no era lo que estoy seguro y convencido Dios quería. Y estando ya en esa relación de pareja, la cual alcanzó a durar 6 años, mi vida todavía comenzó a caer mucho más. Problemas económicos, problemas de pareja, problemas espirituales, problemas con mi madre y con otras personas que veían día a día cómo yo me derrumbaba. Problemas en los cuales tampoco jamás pensé incurrir, como fue conocer, aunque por corto tiempo, el mundo de las drogas. El mundo que por mucho tiempo rechacé, pero por darle gusto a las personas que estaban a mi alrededor, incurrí. Y te digo la verdad que ese año de haber incurrido en el consumo de las drogas fue bastante gris y oscuro. Porque cada vez que terminaba una noche de consumo de drogas y consumo de alcohol, mi mente quedaba completamente nublada. Sentía como si hubiera un vacío dentro de mi ser. Sentía como si todo lo que me rodeaba no existiera y no tuviera ningún valor, y mi mente quedaba ida. Como ido estaba mi vida, sin esperanza, sin nada que hacer. Sentía que las oportunidades se me habían escapado, que aquellos sueños de niño que tenía con los medios de comunicación, cuando soñaba que yo narraba algún gol o presentaba algún programa, se iban desvaneciendo poco a poco, y me veía al espejo y veía un rostro que cada día era más delgado, era carabélico. Suena chistoso lo que voy a decir, pero cuando uno está en una etapa de esa manera, queda uno ojón, cabezón y peludo. Cabeza y pelo. Así me estaba convirtiendo yo. Y sin darme cuenta, mi madre sufría. Aquella madre que trabajó fuertemente para darme una vida estable, una condición de vida excelente. Aquella madre que me daba lo mejor, que no escatimaba un solo peso por mantenerme, por sostenerme. Aquella madre también se consumía de dolor de ver que su único hijo había tomado
decisiones erróneas, que por su rebeldía y por su conducta había tomado malas decisiones. Así me encontraba, completamente destruido y sin esperanza. Y es cuando nuevamente, de alguna manera u otra, Dios se acerca otra vez. A través de mis amigos de la infancia, cuando era miembro de la iglesia, volvieron a acercarse a mi vida y a decirme que aquel consejero que tuve cuando era un pibe, cuando era un niño en la escuela dominical y en los campamentos bautistas, me estaba buscando. Y parece que algo me dijo, es hora de hablar con él. Y es cuando en el año de 1998, cuando aquella relación de pareja se había acabado y me quería pero morir, y me quería acabar, más que consumir droga, consumía mucho alcohol y fumaba demasiado. Es cuando vuelvo nuevamente a tener conversación con ese hombre y él, Dios lo mueve a misericordia y juntamente con él hacemos una oración donde yo renuevo mi pacto y mi fe con el Señor. Y desde ese día en adelante yo siento que algo especial pasó en mi vida, porque siento que comenzó a cerrarme el espacio para que yo me diera cuenta, Javier, te estoy buscando desde niño. Y a pesar de todo lo que has vivido, yo siempre he estado ahí, pero otros factores te han apartado de mí y entre esos factores, tus mismas decisiones. Y es cuando enfrentando esa crisis tan terrible, económica, espiritual, moral, familiar, me encontraba viviendo ni siquiera en un hotel, sino en un motel. Vivía en un motel de un familiar. Es cuando, viviendo en ese motel, yo decido abrir mi corazón a Cristo Jesús y reconocer que verdaderamente soy de Él y le pertenezco. Es cuando en ese año de 1999 tomo la decisión de bautizarme. Y la verdad es que me encontraba solo, desamparado y sin esperanzas. Sentía que mi vida ya no tenía más remedio y que las oportunidades se habían acabado. Se le habían acabado para ese niño y se le habían acabado para ese adolescente. Y se me habían acabado por decisiones tan erróneas como fue enfrentarme con mi madre, como fue hacer de mi vida lo que yo quería, como fue darle la espalda al Señor y en un momento de ella negarlo y decirle que Él no existía y no era nada en mi vida, cuando Él desde niño me estaba mostrando que este era el camino a seguir. Y aunque cuando Él vuelve a mi vida y toca este corazón, dije que perdí mucho tiempo, Él me dijo, no has perdido mucho tiempo, Javier, este es el momento oportuno. En medio de todas estas cosas en las que Dios vuelve a mi vida, una de las situaciones que más experimenté fue la soledad, el sentirme fracasado, el ver cómo todo aquello por lo que también mi madre un día y otro había trabajado se destruía, cómo ver que aquella parte económica se derrumbaba y ya no había la abundancia del pasado, verme en la física inopia, sin saber qué ir a comer, qué vestir o dónde ir a dormir. Fue un momento y una experiencia bastante difícil, sobre todo para una persona que como yo nunca había experimentado ese tipo de problemas. Y aunque tuve los inconvenientes de la separación de mis padres, nunca me había faltado nada. Aunque tuve los problemas que como al principio les comenté, en los cuales una persona dañó mi infancia con un acto de abuso sexual, nunca había sentido la soledad y nunca me había sentido tan derrotado y nunca había sentido que había llegado a un límite de mi vida que si seguía en ese caminar, la verdad que era un abismo
sin fin y sin retorno. Literalmente, así me sentí, solo en el cuarto de un motel, tratando de dormirme y no poder hacerlo porque por más de 1 hora y media la tos era muy fuerte a causa del exceso del cigarrillo, desesperado por no saber qué iba a acontecer en mi mañana, desesperado porque mis oportunidades se extinguían, bastante atribulado por no poder tener a mi hijo cerca y ver que mi relación con él también se hacía cada día distante. Como lo dije al principio, al verme en el espejo, veía un hombre completamente deteriorado, fracasado, abrumado por los problemas y por las necesidades, pero sobre todo por la desesperanza, por no saber qué hacer. Y es en ese momento que a través de este pastor, Dios se acerca nuevamente a mi vida, presentándome ese plan de salvación tan hermoso, que me cambió inmediatamente, que comenzó a hacer un trabajo en mi vida de limpieza y de purificación, pero sobre todas las cosas me devolvió la esperanza, la fe, el amor. Me devolvió la fe de creer que sí habían oportunidades para mi vida, que mi tiempo no había terminado, que mis días no se extinguirían tan prontamente y que a pesar de todos los errores que había cometido en el pasado, Dios continuaba fiel con su amor y con su misericordia y me decía: Javier, mira, yo sé que has pecado, yo sé que te has equivocado, me ha dolido porque desde niño te he estado buscando. Desde muy joven me he paseado por tu casa, pero tú cerrabas tus puertas. Y vi cómo te diluías en el alcohol, en el sexo, en una vida sin futuro. Vi cómo dilapidabas el dinero y las relaciones con las demás personas. Vi cómo para ti era más importante el placer que tener una comunión conmigo. Mas a pesar de eso, yo no te he olvidado. Y mi plan para contigo no se ha extinguido, no se ha cortado, no se ha dañado a pesar de tus errores. Porque yo quiero hacer lo que me propuse hacer en tu vida. Y es en ese momento en el cual Dios me rompe la cabeza, me cambia el chip y pone a mi alrededor ya no el conjunto de amigos que siempre me estaban invitando a tomar alcohol, a consumir cerveza o me entregaban alguna bolsa llena de cocaína. Comenzó a rodearme de un grupo de personas que de lo único que me hablaban era de fe, de esperanza y de amor. Y mi vida comenzó a cambiar. Y comenzó a cambiar porque Dios nunca dejó de amarme. Y comenzó a cambiar porque hubo personas que vieron lo que Dios quería hacer en mi vida y tuvieron el propósito de ayudarme en ese cambio. Por eso también quiero aprovechar, no solamente para darle la gloria y la honra a Dios por todo lo que hizo en mi vida, sino también por agradecer a esas personas, a esos pastores que de alguna manera u otra tomaron el tiempo, a pesar de mi rebeldía y de mis malas costumbres, se tomaron el tiempo de ayudarme, de orar, de presentarme a Dios y de enseñarme el camino. La verdad que es fabuloso porque de sentirse solo, Dios te hace sentir en familia, en la familia de la fe. Y es emocionante porque de sentirse uno sin esperanza y sin oportunidades, Dios te dice, aún hay oportunidad, aún hay esperanza para todo aquel que está vivo y más para todo aquel que cree en Cristo Jesús, Señor
y Salvador nuestro. Yo siento que en mi vida y en las cosas que Dios ha hecho, es como si Él me hubiera dado una nueva oportunidad. Hay una famosa canción que se canta en Latinoamérica que dice, date un chance. Es como si Dios me hubiera dicho, che Javier, date un chance. Te estoy dando una oportunidad. Te estoy extendiendo mi mano de amor y de misericordia para rescatarte de ese lugar en el cual te encuentras sumergido. En mis fuerzas, te lo digo, hubiera sido imposible salir de ese lugar. Pero en el poder del Espíritu Santo sucedió algo maravilloso que no quiero pasar por alto. Algo muy especial, y fue cuando Dios toca mi vida en ese año 98 y 99 de tal manera que yo tomo decisiones firmes y radicales. Y entre esas decisiones firmes y radicales fue no volver a consumir un solo gramo más de cocaína, no volver a consumir una sola gota más de cerveza y no fumarme más un solo cigarrillo. Y de hecho, perdonar a todos aquellos que me habían herido y me habían dañado, como yo también pedirle perdón a todas aquellas personas a las que yo por mis actos había herido, y entre ellas a mi madre. Me acuerdo que escribí un poema que se llamó Mi último suspiro, pero no porque me sintiera que me iba a morir, sino porque eran los últimos suspiros del cigarrillo. Y para un octubre del año 99 tomo una decisión radical. Y esa decisión radical fue apartar de mi vida esas cosas que me dañaban espiritual y físicamente. Desde el año 99 hasta el año 2014 no he vuelto a incurrir en ese tipo de acciones y de hechos que un día fueron bastante nefastos para mi vida. Desde ese día hasta acá, Dios ha sido bueno. Desde ese día hacia acá, Dios me ha abierto puertas. Desde ese día hacia acá, no he dejado de predicar y de enseñar su palabra en medio de mis luchas propias y mis dificultades y mis errores que he tenido que enmendar en el caminar con el Señor, porque todos conocemos que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de su venida. Por lo tanto, es un camino de todos los días ir perfeccionándonos en el Señor. Pero he visto que Dios me ha dado oportunidades. Y me ha dado también una oportunidad estando en Remar Internacional, aquí en Argentina. No solamente de predicar en una iglesia, sino de poder aportar un trabajo en la televisión, de con pocas o muchas palabras decirle a los televidentes, hay un camino mejor que el que hoy tú has decidido tomar. Quiero terminar y aprovechar este momento para decirte, Dios para vos también tiene una oportunidad muy especial, como la tuvo para conmigo. Yo creí que las había perdido, creí que todo se había acabado y se había fumado, creí que ya nada podría ser igual. Y sí, nada fue igual, fue mucho mejor. Dios hizo cosas nuevas para mi vida. Aquellos sueños de niño, cuando corría por mi casa con un micrófono, narrando los partidos o presentando algún programa, hoy se hacen realidad en mi vida. Pasaron mucho tiempo, es verdad, pasó mucho tiempo, pero Dios no se olvidó de los sueños de aquel niño. Pero lo que me enseñó en este tiempo es, yo quiero que cumplas esos sueños, pero conmigo, a tu lado, no de la manera que tú pensabas, sino para mi gloria. Por eso quiero decirte, hoy, para vos también hay una oportunidad.
Y he tenido en mis manos, si tú te has dado cuenta, esta taza de café. Porque creo que a mí Dios también, además de darme un chance y una oportunidad, me brindó una taza de café. Una taza de compasión, una taza de fe, una taza de amor y una taza de esperanza. Y es la misma taza de café que Dios te brinda a través de mí para que sepas que Él sigue pensando en vos y que quiere cambiar ese lamento en baile, esa tristeza en alegría.